El jueves 6 de noviembre de 1985 se partió en dos la vida de muchos colombianos. A las 11:40 de la mañana, un comando de la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el edificio en el que funcionaban las altas cortes del país, ubicado a menos de 300 metros de la Casa Presidencial. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. Se estima en 10 los magistrados que son mantenidos como rehenes por el M-19. El asalto comenzó a las 11:40. Los guerrilleros entraron a las oficinas del primer piso y ordenaron a sus ocupantes tirarse al piso. 2 celadores que trataron de impedir la entrada fueron muertos. La fuerza pública respondió y así se desarrollaron los hechos hoy en Bogotá, que se encuentra como el resto del país asombrado por la osadía y la acción suicida del M-19. La respuesta de la fuerza pública fue implacable. En un operativo conjunto llamado Tricolor 83, la Policía Nacional y el Ejército profundizaron la confrontación. A la 1:55 de la tarde, un tanque de guerra del Ejército derribó la puerta principal del palacio y 2 escuadrones de policía aterrizaron en la azotea desde helicópteros. Así inició la operación de retoma que dejaría a su paso un rastro de muerte en nombre del restablecimiento del orden. Mantener la democracia, maestro. A pesar de que el teniente coronel Alfonso Plazas Vega es el militar más conocido por la retoma del Palacio de Justicia, él no era el oficial con mayor rango dentro de la operación. El comandante de la brigada entró a la operación y dirigió la operación y continúa dirigiendo la operación desde adentro. Yo saqué el vehículo para tomar una serie de determinaciones más sobre control de la ciudad. Las órdenes venían del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la brigada 13 del Ejército, quien concentró todas las unidades bajo su mando para la retoma. Luego de 27 horas de combate contra los guerrilleros atrincherados entre rehenes, la retoma del palacio dejó 101 muertos y por lo menos 11 personas desaparecidas, entre ellos varios magistrados y trabajadores de la cafetería del palacio. En su momento, ese saldo fue considerado por las Fuerzas Armadas como simples daños colaterales de la operación, una operación que, bajo esa óptica, había salvado la democracia en una de sus horas más angustiosas. Sin embargo, esa versión respaldada con fe ciega por el discurso oficial fue derrumbándose poco a poco. La búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia hizo evidentes las grietas en el relato que negaba las desapariciones, hasta que en 2007 se hicieron ineludibles. Ese año, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales sería llevado a juicio por sus acciones como hombre al mando de la retoma, señalado de ser el coautor de la desaparición forzada de 11 personas en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esta acción de la justicia fue bien recibida por los familiares de las personas desaparecidas. Creyeron que los 27 años de impunidad que habían sufrido hasta entonces estaban a punto de terminar. Sin embargo, la forma en la que se desenvolvieron los hechos en los años siguientes los dejarían sumidos en la misma incertidumbre del día 1. De eso hablaremos hoy en Ausencias Forzadas. Yo soy Alejandra Lopera y les doy la bienvenida a Ausencias Forzadas, un podcast de la Comisión Internacional de Juristas acerca de historias de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en América Latina. En este episodio les contaremos la historia de la familia de Carlos Augusto Rodríguez, un hombre desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia y de quien aún hoy no se tiene noticia. César Rodríguez todavía recuerda con claridad las primeras horas de la búsqueda de su hermano Carlos. Sí, pues la búsqueda inicialmente, al enterarnos pues de que Carlos no pudo llegar a su casa ni se tuvo noticias de él ya cuando terminó la toma el día 7 de noviembre en la tarde, pues empezamos a tratar de llegar a la Plaza de Bolívar, lo cual fue imposible. Al día siguiente ya comenzamos a buscar en todas las instalaciones de policía, militares, hospitales. Aunque tenía interés en el derecho, Carlos no era magistrado. Era el encargado de la cafetería del Palacio de Justicia y apenas había llegado a ese trabajo unos meses antes. Ese contrato lo tenía un abogado, amigo de mi padre, y él no quería seguir con ese negocio y pues en alguna ocasión hablando con mi papá le contó que Carlos estaba sin trabajo y entonces dijo, no le gustaría de pronto trabajar en esto, algo pues muy diferente a lo que él había hecho toda la vida, pero pues les gustó la idea y lo estaban haciendo con mucho entusiasmo y les estaba yendo muy bien a Cecilia y Carlos en esa cafetería, estaban empezando un negocio importante y les estaba yendo súper bien. Cecilia era la esposa de Carlos Rodríguez y junto a él había asumido la administración de la cafetería del Palacio de Justicia a mediados de 1985.
El día de la toma, Cecilia no estuvo con Carlos porque aún estaba recuperándose del parto de su primera hija. Cecilia acompañó a César en la búsqueda de algún rastro de su hermano en los días siguientes a la toma. Logré entrar al palacio el día, no recuerdo exactamente si el 8 o el 9. Entré con Cecilia, la esposa de mi hermano. Con ella recorrimos toda la cafetería. Encontramos algunos objetos de Carlos y de los compañeros. Vimos que la cafetería estaba completa, todavía había alimentos servidos y no hubo, pues tal vez había algunos disparos en las paredes, pero no había destrucción como en todo el resto del palacio. Recorrí todo el palacio, todos los 4 pisos. En ese momento ya habían barrido, ya habían bajado y recogido todos los cadáveres, o sea que pues en ese recorrido pues no pude tener ningún indicio sobre la suerte de mi hermano. Enrique, el papá de Carlos y César, también se concentró en la búsqueda de su hijo. Él, abogado de profesión y juez retirado de la Fiscalía, se encargó de hacer las denuncias de la desaparición de Carlos Rodríguez. Apenas 5 días después del Holocausto, el 13 de noviembre de 1985, el presidente Belisario Betancur creó por decreto un tribunal especial para el juzgamiento de los hechos de la toma y la retoma del palacio. Allí llevó Enrique el caso de la desaparición de su hijo, y la respuesta que recibió fue tosca e incuestionable. Puso las denuncias iniciales en un tribunal especial que estableció el gobierno de Betancur, que hizo una investigación con varios jueces y que llegó a una conclusión sobre los desaparecidos de que habían muerto calcinados en el 4º piso, sin mostrar argumentos sólidos ni serios de que esa situación fuera real. En un trabajo exprés para la magnitud y características de los hechos juzgados, en su informe final de junio de 1986, el Tribunal Especial determinó que las decisiones tomadas por el presidente Betancur correspondían a la gravedad de los hechos y que el operativo Tricolor 83 simplemente había seguido la orden de recuperar el control del palacio. De acuerdo con César Rodríguez, este discurso negacionista de las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia fue el principal obstáculo al que tuvieron que enfrentarse inicialmente para encontrar a su hermano. En la lógica del Tribunal Especial, todas las personas de cuyo paradero no se tenía conocimiento habían muerto en los incontrolables incendios que se dieron en la operación de retoma, y sus restos no podían identificarse era porque se habían reducido a cenizas en el edificio. Es decir, ni siquiera se consideraban tales, ¿no? Para el Estado los desaparecidos no existían, sino que habían muerto en el palacio. En este punto coincide Germán Romero, abogado defensor de derechos humanos que trabaja en la organización colombiana DH Colombia y que desde 2007 es uno de los representantes legales de la familia Rodríguez. Obviamente era el negacionismo. No existieron desapariciones forzadas, no existieron traslados e interrogatorios en instalaciones militares a personas que salieron con vida. Las personas que murieron dentro del Palacio de Justicia, y después ya empieza a elaborarse esta tesis que los desaparecidos murieron en el incendio del Palacio de Justicia. Este relato, que se empezó a instaurar desde el Estado, iba en contravía de lo que los colombianos vieron en vivo y en directo la tarde del 6 de noviembre de 1985. Imágenes de cómo los primeros rehenes liberados eran conducidos al puesto de mando del operativo militar. A las 3 de la tarde, decenas de personas salieron del palacio para luego ser llevadas a la Casa del Florero, centro de mando de la retoma. Allí verificaban identidades. ¿Cuántos hay adentro, hermano? Los compañeros, mira, hay como unos 6. Y obviamente esta situación generó una preocupación grandísima porque no habían respuestas a nivel interno, y los familiares empezaron a darse cuenta que el hecho que no aparecieran significaba solo una cosa, y es que estaban de frente al delito de desaparición forzada. Para decirlo en concreto, los primeros días no había esa dimensión, y posteriormente, tal vez el papá de Carlos Augusto, don Enrique, que era juez, que era abogado, identificó que lo que había ocurrido correspondía a la práctica de la desaparición forzada. En Colombia, la desaparición forzada no se tipificó como delito sino hasta el año 2000, por lo que hablar de desaparición forzada en 1985 no era algo usual. Por ello, que la familia de Carlos catalogara los hechos bajo esta figura fue un paso importante en su búsqueda. Sin embargo, tendrían que pasar más de 10 años tocando puertas sin recibir respuesta para que la búsqueda de Carlos tomara un nuevo rumbo. En esta fosa común, en un área de 63 metros cuadrados y cavando a más de 4 metros de profundidad, se están buscando los restos de 14 personas que desaparecieron en el Holocausto del Palacio de Justicia. En 1998, la defensa de la familia de Carlos Rodríguez consiguió una orden de un juez para la exhumación de una fosa común
ubicada en el cementerio del sur de Bogotá. Allí habían enterrado los restos sin identificar de casi un centenar de víctimas de la retoma. Como resultado de las muestras obtenidas en este proceso, se identificó dentro de los restos óseos a Ana Rosa Castiblanco, otra trabajadora de la cafetería del Palacio. Finalmente, en el 98 se logró que se hiciera la exhumación y el análisis de restos por las pruebas de ADN demostró que allí solamente una de las 12 personas desaparecidas se encontraron sus restos en esa fosa común. Esto pues le dio más soporte a nuestra teoría pues de que los desaparecidos eran verdaderos desaparecidos y no muertos sin identificar. Habiendo desvirtuado con hechos la narrativa negacionista que había asumido el Estado frente a las desapariciones en el Holocausto del Palacio de Justicia, el siguiente paso para la familia Rodríguez era poder hacer una denuncia por ese delito en el caso de Carlos. Esto finalmente sería posible 2 años más tarde, en el 2000, cuando dentro del Código Penal colombiano por fin se estipuló la desaparición forzada como un delito, y aunque el caso de Carlos se hubiese presentado con antelación, el hecho de que todavía no se conociera su paradero permitía denunciar el delito. Los familiares presentaron unas denuncias ya en este momento a la Fiscalía General de la Nación, denuncia que no avanza, pero que en definitiva ya sobre mayo-agosto del año 2004, principios del 2005, inicia la investigación en firme por parte de la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la fiscal Ángela María Buitrago. Estas investigaciones hurgaron en cientos de documentos militares que se habían mantenido archivados desde finales de 1985, y fue a partir de ellos que entre 2007 y 2008 se logró por primera vez llevar a juicio a quienes encabezaron el operativo de la retoma del Palacio. Y ya ahí empieza una serie de investigaciones, de recolección de todos los expedientes judiciales, el que se adelantó en Justicia Penal Militar, el que se adelantó en la Fuerza Aérea, los que se adelantaron en la Procuraduría General de la Nación, y de toda la documentación, y empieza a decantarse lo que los familiares habían dicho siempre, y era que habían salido con vida, que habían sido objeto de detención, desaparición por parte de los militares, y que había prueba suficiente para tener una información rigurosa desde el día 1, solo que se había obviado de manera permanente. Con los mismos pruebas, argumentos y demás que había desde el 85, ella construyó la investigación y llevó a juicio a 3 o 4 de los altos mandos militares que dirigieron la operación. Entre esos 4 altos mandos que fueron llevados a juicio estaba el ahora general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. Más de 2 décadas después de liderar el operativo de retoma, el 10 de octubre de 2008, Arias Cabrales recibió una orden de captura de la Fiscalía para que compareciera ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su dirección. Jesús Armando Arias Cabrales llegó a ser el comandante del Ejército de Colombia en 1989, es decir, alcanzó el punto más alto de su carrera militar después de dirigir el operativo de la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Sin embargo, cuando se enfrentó a la justicia en 2008, ya no gozaba de la credibilidad de aquellos días. En el primer round de Arias Cabrales frente a la justicia, que asumió bajo medida de aseguramiento, fue clave la detallada reconstrucción de los hechos que elaboraron los familiares de las personas desaparecidas. Esos juicios fueron una situación, fueron un periodo lleno de trabajo, de angustias, de tensiones, de lograr llevar toda la investigación a que la conocieran las jueces, de practicar una serie de testimonios pedidos por los militares, pedidos por la fiscalía, por nosotros mismos, y que ocupó muchísimo el tiempo de todos los familiares que de manera férrea no solamente hacían la conmemoración, sino asistían a todas las audiencias, hacían plantones, llevaban los retratos de sus seres queridos. Otro elemento que resultó fundamental para el juzgamiento de Arias Cabrales fue un audio interceptado el 6 de noviembre de 1985 en plena retoma del Palacio. Allí se escuchaba a los hombres que estaban bajo el mando del general tener una conversación en clave. De esta manera, coordinaron la desaparición de las personas que estaban evacuando del edificio con vida. Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio. Los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía
a fin de poder evacuar el edificio, cambio. En este audio escucharon al coronel Luis Carlos Sadovnik y al teniente coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quienes estaban bajo el mando del general Arias Cabrales en el operativo Tricolor 83 por la retoma del Palacio. Además, hay un segmento de las conversaciones interceptadas en el que el general interviene directamente. Aquí es el segundo en hablar, consintiendo un mensaje encubierto que solicita autorización para, literalmente, acabar con todo antes de que llegue la Cruz Roja. Arcano 6 de Paladín 6, siga. Siga, Paladín 6. R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo. Y consolidar el objetivo, siga. Con base en el análisis de estas conversaciones, numerosos testimonios, revisión de pruebas documentales, entre otras, ese primer litigio se extendió por más de 3 años. En abril de 2011 llegaría a su fin con una determinación histórica para la jurisprudencia colombiana: la condena en primera instancia de Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por su responsabilidad en las desapariciones forzadas de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia, la mayor pena impuesta en Colombia a un alto mando del ejército por violaciones a los derechos humanos. Estas condenas de primera instancia pues fueron un gran logro de la lucha de los familiares y de nuestros representantes abogados. O sea, la condena del general Arias Cabrales es la primera condena en Colombia de un alto oficial, en este caso de un general por desaparición forzada. Es la primera condena en firme. Para que la condena del general retirado Arias Cabrales quedara en firme, como lo menciona César, tendría que surtirse la segunda instancia del caso. Esta llegó a su fin en 2014, cuando el Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso y decidió mantener la pena que había sido impuesta años atrás, pero con ligeras variaciones sobre la interpretación de la responsabilidad de Arias Cabrales. Y cambiamos de tema. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de 5 personas durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército hace ya 29 años. ¿Por qué en la sentencia de segunda instancia se hace alusión a la responsabilidad de 5 personas en lugar de 11? El abogado Romero lo explica así. En abril del 2011 profiere la primera sentencia condenatoria contra Arias Cabrales por 35 años de prisión, hallándolo responsable de todas las desapariciones de las 11 personas por las cuales había sido acusado. Ya después, a finales de octubre del 2014, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa condena en una segunda instancia, en un fallo de apelación, y en este caso fue por solo 5 de los desaparecidos. Y frente a los otros, dijo, sí están desaparecidos forzadamente, pero debe perfeccionarse la investigación. En noviembre de 2014, no solo se revalidó la condena de Arias Cabrales en la justicia colombiana. Apenas 2 semanas más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia en contra del Estado colombiano por las desapariciones en la retoma del Palacio. Se abre esta sesión sobre los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Rodríguez Vera y otros con Colombia. Se han hecho ya las informaciones pertinentes. La decisión de la Corte IDH sobre este caso estaba en revisión desde 2010 y las audiencias que se dieron a mediados de 2014 en Brasilia representaron un pequeño alivio para la familia Rodríguez después de su lucha de más de 20 años en la justicia colombiana. Para los familiares fue supremamente importante poder sentar al Estado colombiano en el banquillo de los acusados, tener la capacidad de estar en condiciones de igualdad ante un juez independiente y un juez que sometiera a escrutinio esta responsabilidad por las desapariciones, la tortura y la ejecución y desaparición. Meses después de las audiencias, la sentencia de la Corte Interamericana hizo justicia a lo que exigían las víctimas. Después ya salió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Colombia por la desaparición de la mayoría de los desaparecidos. Algunos no los consideró porque pues vio que no había pruebas suficientes de su desaparición, pero sí la mayoría de ellos. Y le exigió al Estado una investigación seria, búsqueda de la verdad, búsqueda de los responsables y una serie de medidas de reparación. Además de las obligaciones que menciona César, la Corte IDH fue clara en su sentencia de noviembre de 2014 en otro aspecto clave: el juzgamiento de los responsables por las desapariciones en el Holocausto del Palacio de Justicia.
La sentencia de la Corte Interamericana exige, entre todas las numerosas exigencias que hace el Estado colombiano, que los casos contra militares involucrados en las desapariciones se mantengan siempre en la justicia ordinaria. Con lo anterior y las condenas en primera y segunda instancia recibidas por Arias Cabrales, las posibilidades de que evadiera el cumplimiento de su condena a 35 años de prisión eran prácticamente nulas. Esta creencia fue reafirmada años más tarde, cuando Arias Cabrales se jugó su última carta ante la justicia ordinaria. En 2019, la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a un recurso de casación penal interpuesto por el general retirado. Esta movida hizo que el alto tribunal revisara la condena que había recibido en segunda instancia. En caso de encontrar inconsistencias, sus efectos podrían quedar anulados, pero la Corte Suprema de Justicia mantuvo prácticamente intacta la sentencia del tribunal, salvo que le cambió, digámoslo así, la forma en que debía responder. Ya no tenía que responder como autor mediato, sino tenía que responder como coautor por las desapariciones. Este cambio de responsabilidad definido por la Corte Suprema en septiembre de 2019 no representaba ninguna modificación en la pena de 35 años de cárcel que ya estaba cumpliendo Arias Cabrales. Aunque esto mantuvo tranquilos a los familiares de Carlos Augusto Rodríguez, fue un recordatorio de que incluso cuando todas las oportunidades parecían agotadas para el general retirado, este seguía buscando maneras de evadir su condena. Aún así, en ese momento no se imaginaron que estaban a pocos meses de que uno de estos intentos por fin tuviera éxito. Mucha atención que el caso de la retoma del Palacio de Justicia llegó a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, la cual aceptó el sometimiento del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. Mario Villalobos tiene todos los detalles. Mario, buenas noches. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad inmediata y la admisión dentro de esa tribunal del general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, protagonista principal de la toma del Palacio de Justicia. El 15 de mayo de 2020, esta determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, de la JEP, abrió un nuevo capítulo en un caso que los familiares de Carlos Augusto Rodríguez ya creían cerrado y que los enfrentaría nuevamente a la lucha por la justicia que llevan librando por más de 35 años. Por supuesto que fue un golpe muy duro para la familia y para todas las familias de los desaparecidos de Palacio de Justicia, porque como le digo, el año pasado para esa época ya estábamos cumpliendo 35 años, y en 35 años por fin se había logrado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener la sentencia del general Arias Cabrales, y de un plumazo, en una resolución de una página, la JEP echó al suelo un proceso. La JEP es un tribunal penal transicional creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno en Colombia hasta el 1 de diciembre de 2016. Por lo tanto, es independiente de la justicia ordinaria. Para la familia Rodríguez y su defensa, que la JEP haya acogido el caso de Arias Cabrales, otorgándole libertad transitoria mientras lo revisa, es una clara violación de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014. Además, al revisar cuál es el fin último con el que fue creada la JEP, para la familia de Carlos y para otros familiares de personas desaparecidas del Palacio de Justicia, podría considerarse que la manera en que se dio este acogimiento es revictimizante y va en contravía del mismo propósito de esta jurisdicción. La idea es garantizar el derecho a la justicia de las víctimas en conjunto con otros como la verdad y la reparación en el marco de un proceso judicial penal que se basa en la participación de víctimas y comparecientes, perpetradores victimarios, en un proceso de construcción de verdad y de responsabilidad conjuntas. Él es Alejandro Jiménez, abogado coordinador del equipo de justicia transicional de la ONG de Justicia. En su explicación acerca del funcionamiento de la JEP, Alejandro complementa. El sistema funciona de una manera en la que a más colaboración del victimario y del compareciente, mejores beneficios recibe, siempre pensándolo en clave de centralidad de las víctimas y participación de las víctimas en el procedimiento. O sea, los beneficios que otorga la JEP van atados al reconocimiento de verdad y responsabilidad que hagan los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Además, durante los procesos que adelanta la JEP, esta debe garantizar que las víctimas puedan participar activamente en la construcción de los hechos y que su opinión y pruebas sean tenidas en cuenta a la hora de otorgar beneficios e imponer sanciones a los victimarios.
En este sentido, los familiares y la defensa de Carlos Rodríguez consideran que la JEP ha fallado en hacerlos partícipes de esta construcción de verdad conjunta. Tras más de 1 año y medio del otorgamiento de la libertad transitoria a Arias Cabrales, todavía están a la espera de conocer los aportes al esclarecimiento de los hechos por los que el general retirado fue aceptado en la JEP. Nosotros le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz, en concreto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que nos entregara todo el expediente en el que estaba vinculado Arias Cabrales y el compromiso concreto sobre aporte de la verdad, y nos entregó la respuesta a la petición que se presentó, un oficio dirigido a la Comisión de la Verdad, un oficio dirigido a la Unidad de Búsqueda, la boleta de libertad, el oficio por el cual notifica la boleta de libertad y ningún otro documento más que dé cuenta de cuál es ese plan. No sabemos si a la fecha existe algo que haya dicho Arias Cabrales y la JEP no lo haya transmitido, porque se le solicitó y esto fue lo que nos entregó. El beneficio de libertad transitoria que le otorgó la JEP a Arias Cabrales es un beneficio temporal y condicionado a la garantía de los derechos de las víctimas. Al momento de otorgárselo, la JEP determinó que este y los demás beneficios a los que pudiera acceder Arias Cabrales estaban supeditados al cumplimiento de 2 obligaciones principales. Primera, indicar cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición. Segunda, suministrar información concreta y específica que lleve a establecer la localización y/o el paradero de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado y de las demás personas desaparecidas de manera forzada. Ahora, ¿qué sanción podría recibir Arias Cabrales en caso de incumplir este compromiso? Si el compareciente no colabora, no cumple lo que llamamos técnicamente el régimen de condicionalidad, pues recibe sanciones que pasan desde recibir menos beneficios hasta incluso ser expulsado o expulsada de la jurisdicción y tener que volver al sistema ordinario. A pesar de que se trata de un beneficio condicionado a la garantía de los derechos de las víctimas, a ojos de la familia Rodríguez, esta situación pone a Arias Cabrales en un escenario de suprema comodidad, en el que literalmente no tiene nada que perder. Para ellos, Arias Cabrales ha podido disfrutar de su libertad sin tener disposición alguna de contribuir al esclarecimiento de los hechos. Si bien ellos no se oponen a la labor que realiza la JEP, sí cuestionan cómo ha manejado el caso y qué ha hecho para que se esclarezcan los hechos del Palacio de Justicia. Por supuesto que el tema de la JEP es muy delicado, enfrentan retos muy grandes, tienen una oposición muy fuerte. No queremos ser también la oposición a la JEP, ya tienen bastante, ¿no? Lo que queremos es claridad y pues tener como una explicación más clara de sus decisiones, por qué la toman, con base en qué y qué es lo que está aportando la persona que recibe los beneficios. Porque hay algo que es muy cierto, ¿no? En todos estos 36 años, ningún militar ha hablado, ¿no? No ha dicho si los llevamos por tal y tal razón, qué hicimos con ellos, si los torturamos, si los matamos, si devolvimos a algunos al palacio, a otros donde los enterramos. ¿Dónde están sus cuerpos? Nosotros todavía esperamos, aunque pues las esperanzas son muy pocas de que algunos se atrevieran a contar, ¿no? Y por ejemplo, eso es lo que le correspondería a este general si aspira a mantener los beneficios de la JEP, ¿no? Lo que dice César no es otra cosa que buscar el cumplimiento del propósito bajo el cual fue creada la JEP, brindarle acceso a la verdad, reparación y condiciones de no repetición a las víctimas del conflicto armado interno, mientras garantiza que los responsables de los hechos cumplan con sus deberes restaurativos hacia los afectados. En esta misma línea, para el abogado Alejandro Jiménez, la Jurisdicción Especial para la Paz abre la posibilidad no solo de juzgar los hechos victimizantes ocurridos en el conflicto armado interno, sino de comprender realmente las condiciones que permitieron que se dieran en primer lugar. Sí, yo creo que la gran virtud que tiene la JEP y el gran espacio de actuación que da la JEP es la construcción de un modelo basado en una lógica macro, ¿sí? En pensar el conflicto y pensar la responsabilidad de las personas que cometieron delitos en el marco del conflicto, en términos de patrones, en términos de estructuras de macrocriminalidad, y en ese sentido nos da la posibilidad de entender mejor no solo lo que ocurrió, sino la responsabilidad de las personas que participaron ahí, ¿sí? No es centrarnos en hechos concretos, sino a partir de los hechos concretos derivar algo más grande, que es entender el conflicto y entender la responsabilidad de las personas en un marco estructural.
Para la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, la JEP cumple un rol central para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. Para ello es fundamental que la jurisdicción asegure que ninguno de los beneficios que otorga genere detrimento en los derechos de las víctimas. Se trata de una labor difícil, pues su marco normativo establece que es posible otorgarles beneficios jurídicos a los perpetradores desde las primeras etapas investigativas si se comprometen a la realización de los derechos de las víctimas. Esto genera una tensión que solo puede resolverse si la JEP se toma en serio su labor de exigir que los perpetradores colaboren decididamente al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas. Además, en casos donde la justicia ordinaria ya ha expedido sentencias condenatorias por graves violaciones de derechos humanos, como el de Arias Cabrales, se requiere un control particularmente estricto y oportuno. De lo contrario, la JEP puede abrir una puerta para que sus acciones sean vistas como instancias de impunidad. Esto además envía un mensaje muy peligroso para la sociedad en general y específicamente para los altos mandos de las fuerzas del Estado pendientes de ser juzgados por graves violaciones de derechos humanos. Para evitar caer en esta situación, la Comisión Internacional de Juristas insta a la JEP a garantizar que el otorgamiento de los beneficios temporales a los miembros de la fuerza pública no impida la realización de los derechos de las víctimas. Uno de esos derechos es, precisamente, tener un mayor control sobre el cumplimiento al régimen de condicionalidad, que hasta ahora ha sido negado con el silencio de la jurisdicción frente a la petición de la familia Rodríguez para conocer el plan de aporte a la verdad del general retirado Arias Cabrales. Porque, en definitiva, el interés principal de las víctimas es conocer qué ocurrió con sus seres queridos, además del castigo a los perpetradores. El interés nuestro en este momento no es que te pudra en la cárcel o así, de esa manera no lo expresamos, nos interesan las sentencias, nos interesa qué dice la justicia. Aquí nos están pidiendo solamente sanciones de prisión y no es el objetivo en sí mismo, sino aquí lo que se pide es que verdaderamente se haga un pare. Verdaderamente se le diga a la fuerza pública en Colombia no puede seguir cometiendo estos crímenes porque sí somos capaces de mirarnos a los ojos y someterlos para que rindan cuentas, que eso es lo que no está pasando y obviamente insistiremos. En conclusión, la JEP se enfrenta a un reto enorme. Para ello, debe adoptar las medidas necesarias que le permitan asegurar que quienes se sometan a ella solo reciban beneficios si colaboran decididamente con la garantía de los derechos de las víctimas. Eso es lo que también esperan las víctimas del caso del general retirado Arias Cabrales. Ausencias Forzadas es un podcast creado por la Comisión Internacional de Juristas con el apoyo de la Unión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Comisión Internacional de Juristas y no compromete de ninguna manera ni refleja la opinión de la Unión Europea o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia. Este episodio contó con la participación de César Rodríguez Vera, hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien fue desaparecido en la retoma del Palacio de Justicia, así como de Germán Romero Sánchez, abogado defensor de derechos humanos perteneciente a la organización colombiana DH Colombia. Además, contó con el apoyo de Alejandro Jiménez, coordinador del equipo de justicia transicional de la ONG de Justicia en la contextualización del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Agradecemos el apoyo de todos ellos en la reconstrucción del relato de este episodio, así como a Señal Memoria, TV Hoy, CMI Noticias, Noticias 1 y Noticias Caracol por los elementos de archivo que fueron empleados para ambientar la narración. El guión, la producción de este podcast y su diseño sonoro fueron realizados por la No Ficción Agencia. Mi nombre es Alejandra Lopera y les agradezco por acompañarnos en Ausencias Forzadas.